Hola, soy Mayra Ortiz, estudiante de arquitectura en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y este es el curso de Historia de la Arquitectura. En la cápsula de hoy continuaremos viendo la arquitectura gótica en distintos países como Alemania, Inglaterra, España e Italia. Comenzaremos con la arquitectura en Alemania. Las primeras iglesias góticas muestran clara influencia del gótico francés. Es hasta mediados del siglo XIII en que el gótico alemán presenta tres tendencias diferentes del resto de Europa. En la primera de estas tendencias hay iglesias de tres naves de una sola altura, también llamadas Hallenkirche, más oscuras en el interior como la Catedral de Ratisbona y la Catedral de Friburgo. En la segunda tendencia podemos ver que en la región meridional predomina la influencia francesa, como las catedrales de Colonia y Estrasburgo. Estas tienen altas torres que terminan en aguja con profusión de detalles decorativos semejantes a la filigrana, también conocido como flamboyant. En la región del Báltico podemos ver la tercera tendencia, en la que se muestra una sencillez formal y la peculiar utilización de ladrillo, como en la Catedral de Lübeck y la iglesia de Marikirche. Ahora hablaremos sobre el gótico inglés. En Inglaterra fueron los monjes de Cister quienes introdujeron los elementos arquitectónicos del estilo gótico. Las catedrales de Wells y de Canterbury del siglo XII constituyen un claro ejemplo del primer estilo inglés conocido como Early English. Las innovaciones están a disposición de la planta con un doble transepto y ábsides cuadrados. La fachada es un muro pantalla que no guarda una relación directa con el espacio interior. La iglesia está concebida como un rectángulo enmarcado por torres de la misma altura a los lados de la fachada. En el interior las bóvedas son muy complejas, ya sean de crucería, de abanico o de estrella. Hacia el siglo XIII las iglesias tienden a una sofisticación, apareciendo en esta época el arco conopial. Este tipo de arco provocó la aparición del gótico decorado conocido como The Court Style. A este periodo corresponden las catedrales de York, Ely y Exeter. Por último está el periodo del gótico perpendicular. Este se caracteriza por la simplicidad del desarrollo de la bóveda de abanico, que llegaría a formar con el tiempo las bóvedas estrelladas. A este periodo corresponden el King College en Cambridge, la capilla del castillo de Windsor y la abadía de Westminster. Ahora hablaremos sobre el gótico español. A España recibió el estilo gótico a través de los monjes de Cister, que construyeron grandes monasterios en el siglo XIII. En el reino de Aragón influyeron las relaciones entre el condado de Barcelona y las regiones francesas de Languedoc y Provenza. En el reino de Castilla y León se introdujo el gótico francés después del casamiento entre príncipes español y princesas de algunas de las casas francesas. Por lo tanto, el gótico en España es importación francesa y fue asimilado casi perfectamente. El gótico en España se fueron introduciendo algunos cambios en la ornamentación, en los perfiles de los arcos y las nervaduras, que también caracterizan al gótico flamígero de Flandes y de Borgoña. Existen monumentos de transición al gótico que muestran reminiscencias románicas o influencias musulmanas. Los recintos exuberantes y el empleo de abundante ornamentación es un rasgo característico del gótico español. Las catedrales del siglo XIV en Barcelona y Gerona manejan un espacio unitario en donde las naves laterales tienen la misma altura que la central y los espacios entre los contrafuertes y arbotantes se aprovechan para crear capillas. En el siglo XV se produce un nuevo auge constructivo en Castilla, siendo la fase del gótico flamígero y la etapa del estilo isabelino, así como la época de la llegada de maestros nórdicos a España. Ahora hablaremos sobre el gótico italiano. La arquitectura gótica en Italia se desarrolló en los siglos XIII al XIV y adoptó los distintos elementos propios del estilo, pero los conjugó con elementos locales, en particular del bizantino.
Debido a la situación política de Italia, formada por reinos y ducados controlados por príncipes y señores, el estilo gótico no se unificó y se manifestó con variantes en distintas escuelas locales. Algunas de las características de esta arquitectura es que son de plantas basilicales, predominan los muros sobre los vanos, por lo que se usa la pintura mural. Además, la volumetría exterior es sólida y clasista sin mostrar los arbotantes. Usan materiales locales y tiene un sentido robusto y sencillo. Además, este estilo se refleja en los edificios civiles. Hablando sobre estas escuelas, en Italia septentrional, sobre todo en Venecia, se puede ver la influencia bizantina en las decoraciones, además se emplea el mármol y mosaicos, y en los edificios públicos se pueden utilizar los arcos lobulados y rosetones cuadrifoliados. Un ejemplo de esto es el Palacio Ducal. Si vemos en Lombardía, se puede ver el empleo de ladrillo, arcos ojivales y los pináculos, y el uso de arcos lombardos. Un ejemplo de esto es la Catedral de Milán. Si nos vamos a Italia central, en Florencia, Siena y Asís, el gótico está precedido por una efervescencia en la región de la Toscana. Además, surgen grandes escultores y arquitectos y se emplean arcos anchos de medio punto. Y además, en las fachadas se emplean paramentos de bandas horizontales polícromas. Un ejemplo de esta arquitectura es la Catedral de Siena y de Orvieto. Con esto concluimos esta cápsula, pero los invito a ver la siguiente, donde hablaremos sobre la arquitectura del Renacimiento.